Buenas noches, amados hermanos. Es bueno estar compartiendo la palabra nuevamente este día domingo. Y como ustedes saben, estamos estudiando la guerra espiritual bíblica. Y hoy día vamos a hablar de un tema sobre contra quién es esta lucha espiritual, contra quién nosotros estamos llevando esta guerra espiritual como cristianos. No sé si ustedes se acordarán del general Patton. El general Patton fue uno de los generales más famosos durante la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre, al ver cómo avanzaba Estados Unidos, liberando países dentro de Europa, se dio cuenta cómo había un enemigo adicional. Se dio cuenta cómo la Unión Soviética en ese tiempo se tomaba el control de Europa Central gracias a la ayuda de Estados Unidos. Y ahí se dio cuenta en esos momentos antes de la Guerra Fría quién eran los verdaderos enemigos. Y Patton dice lo siguiente, dice: los aliados lucharon contra el enemigo equivocado, refiriéndose como los aliados a Estados Unidos y Gran Bretaña. Llegó a la conclusión de que estaban peleando contra un enemigo equivocado. Años más tarde, el general Patton muere sospechosamente en un hospital después de un accidente de tránsito. Saber contra quién es la lucha en una guerra es algo vitalmente importante. Identificar correctamente contra quién se está peleando. Identificar correctamente al enemigo. Eso es algo importantísimo en una guerra. Y como ya habíamos hablado, nosotros como cristianos estamos en una guerra espiritual. Nuestra vida como cristianos es una guerra. Algunos pensarán que después que hacen la decisión de ser cristianos, después que hacen la oración, piensan que están en un día de camping, o piensan que después de eso ya no va a haber problema, después de eso va a venir la paz, una alegría, y piensan en la vida cristiana como si fuera un lugar de esparcimiento, un lugar de vacación. O otros piensan tal vez que la vida cristiana en verdad se parece más a una especie de hospital, donde a medida que van avanzando la vida cristiana, el cristianismo mismo y las enseñanzas de Cristo van haciendo que esta persona se vaya sanando. Pero la realidad del Evangelio, la realidad que nos muestra el Nuevo Testamento es que la vida del cristiano en verdad es una guerra. Es una guerra. Es una guerra que nosotros tenemos contra nuestros propios deseos. Es una guerra que nosotros tenemos contra el mundo y es una guerra que tenemos contra Satanás. Pero esta lucha nosotros debemos identificar correctamente contra quién estamos luchando. ¿Contra quién estamos luchando? Y en el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Primero nos dice Pablo contra quién no tenemos lucha. Nosotros no tenemos lucha contra humanos, contra hombres. Algunos, cuando nosotros vemos las redes sociales o el internet o el Facebook, algunas personas, algunos cristianos se comportan como si nosotros tuviéramos luchas contra distintos hombres, contra personas que piensan de cierta forma políticamente o contra ciertos canales de noticias. Y se comportan como si nosotros tuviéramos una lucha específica contra hombres. Y parece que ellos no entendieran estos simples versículos. Nosotros, como cristianos, no tenemos una lucha contra seres humanos. Eso es lo que dice la NBI, así lo traduzco. Nosotros no tenemos una lucha contra seres humanos. Hemos hablado que el cristiano está viviendo en una lucha.
en una lucha para vivir como vive dignamente un cristiano. Es una lucha de vida, es una lucha de día a día, es una lucha para poder guardar la unidad de la iglesia, es una lucha para crecer día a día más a la imagen de Cristo, deshacerse de las ropas o de los ropajes del viejo hombre y vestirse con las ropas del nuevo hombre según la imagen de Cristo. Es una lucha para ser buenos esposos, para ser buenas esposas, para ser buenos hijos, para ser buenos trabajadores, trabajadores honestos. Eso nos muestra la palabra. Esta es la lucha que tiene el cristiano, es una lucha diaria. Y esta lucha la tenemos que luchar con todas las fuerzas que vienen de Jesucristo. Eso dice la palabra. Nosotros luchamos con las fuerzas del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos da toda su vestidura. La vestidura del nuevo hombre, la vestidura del hombre según la imagen de Cristo, es la armadura que usa Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios, dice el versículo 11. Nosotros, como cristianos, nos vestimos de toda la armadura de Dios para pelear esta guerra que es contra nuestros propios deseos carnales, esta guerra que es contra el mundo, la visión del mundo, como les decía hace unos minutos atrás, esta ideología que está en el mundo, que se contrapone a la ideología cristiana, a los valores cristianos. Ustedes son testigos de eso, como todos los días estamos luchando para que los padres tengan la tuición de los hijos, para que el aborto no sea algo legal. Y para el mundo, para las personas sin Cristo, esos son valores deseables. Y también nosotros luchamos contra los engaños de Satanás. Satanás rige la ideología de este mundo a través de engaño. Y también nos va a querer engañar a nosotros. Y para eso nosotros luchamos con toda la fuerza de Jesucristo y con la armadura de Dios. Pero es importante, como yo les decía hace algunos minutos, saber contra quién es esta lucha. ¿Contra quién estamos luchando? Y nosotros no estamos luchando contra estos hombres que están completamente engañados de las ideologías que nosotros hoy día encontramos en el mundo. Aquellas personas que están batallando por estos poderes de la oscuridad. Yo conozco muchas personas que están batallando en esas trincheras, en las trincheras de la oscuridad, en las tinieblas, en las trincheras de las tinieblas, con las banderas de Satanás y del engaño, convencidos de que están haciendo algo bueno y algo generoso, pero en verdad están luchando por la oscuridad. Y nosotros como cristianos tenemos esa lucha, pero no contra estas personas, sino contra los poderes que están detrás y que mueven a estas personas que están completamente engañadas. Y nosotros sabemos quien revela o quien mueve el velo de los ojos es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo y nosotros estamos aquí como cristianos para mostrar el baluarte, para ser baluarte de los principios cristianos, viviéndolo en el mundo, no solamente hablándolos, sino que viviéndolos y experimentándolos. Y nosotros, como yo les decía, no estamos en una lucha contra estos hombres, contra estas personas que están batallando en la oscuridad. Nosotros tenemos una lucha completamente distinta, dice la palabra de Dios, sino contra principados, es contra principados nuestra guerra, contra potestades, contra gobernadores en las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nosotros tenemos una lucha contra seres que están más allá de nuestra comprensión humana, contra seres que están en las huestes, en los lugares celestiales. Aquí no está hablando de seres humanos, no está hablando de ideologías humanas, está hablando de algo mucho
mayor y algo mucho más malvado. Este versículo, aunque es el más famoso cuando se habla de esta realidad espiritual, no es la primera vez que aparece o que habla de estos lugares celestiales o de estos huestes celestiales en este libro de Efesios o en esta carta de Efesios. Ya Pablo habla de estas huestes celestiales o estos potentados o estos principados en esta carta. Parte hablando de esto cuando habla del triunfo de Cristo al principio de la carta. Dice en el capítulo 1, versículo 19 al 21, dice esto: según la operación del poder de su fuerza, está hablando de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, poder y dominio. Ahí está hablando del triunfo de Jesucristo. Parte hablando Pablo sobre el triunfo de Jesucristo, sobre todas estas potestades celestiales, donde Jesucristo fue sentado a la diestra de Dios, resucitado y puesto por sobre todo esto, estas potestades. Jesucristo triunfa por sobre todas estas potestades de maldad. Y habla también el mismo Pablo en el capítulo 2 sobre esta realidad de nosotros antes de ser creyentes, antes de ser cristianos. Dice el capítulo 2, versículo 2, dice: en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pablo nos dice que antes de ser cristianos nosotros seguíamos los caminos de estas potestades del aire, el príncipe de la potestad del aire, es decir, del mismo Satanás. Antes de ser cristiano, indistintamente, hermano, usted tal vez no era un vicioso, tal vez usted no tenía ningún pecado grande que confesar, pero usted, hermano, antes de ir a Cristo, seguía el engaño de Satanás. Tal vez pensaba que hacía cosas buenas, pero seguía atrás de esa potestad del aire. Seguía atrás los engaños de Satanás. Eso nos dice la Escritura. Solamente en Cristo nosotros estamos liberados de caer bajo ese engaño. Y también habla en el capítulo 3 sobre el testimonio de la iglesia. El testimonio de la iglesia de cada uno de ustedes, queridos hermanos, no es solamente a los hombres. Ustedes dan testimonio no solamente a su vecino o a su familia. Aquí habla de que usted también da testimonio a estos principados y potestades. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Querido hermano, la iglesia da a conocer a Dios a estos principados que se oponen a Dios. Imagine la grandeza. Nuestra lucha, hermano, no es contra contra los poderes humanos. Nuestra lucha es contra este tipo de poderes, contra los poderes que se oponen a Cristo. Y que Cristo ya triunfó sobre estos poderes, sentándose a la diestra del Padre. Estos poderes eran los que nosotros antes estábamos. Antes nosotros estábamos guiados por estos poderes, engañados por el diablo. Pero gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, Él nos reveló a Cristo. Y hoy día podemos seguir libremente a Cristo. Y nosotros no solamente estamos siguiendo a Cristo, sino estamos revelando día a día la gran sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios, la infinita sabiduría de Dios a estos principados y potestades. Nosotros como iglesia, hermano, estamos declarando a Dios. Imagínese. Usted no solamente declara el Evangelio cuando habla con un pariente, cuando habla con un amigo o un familiar, cuando vive el Evangelio, sino que incluso esas pequeñas triunfos, esos pequeños
triunfos contra el pecado de que tal vez nadie más sabe, que usted solamente sabe. Hermano, eso es una declaración contra estos huestes celestiales que se oponen a Cristo. Esta es una declaración de la sabiduría y del poder de Dios en las alturas. Nosotros declaramos a Dios en las alturas. La realidad del Evangelio es algo más grande, hermano, de lo que nosotros podemos ver en este mundo. Nosotros, hermanos, declaramos la sabiduría de Dios. Y nosotros en Cristo ya triunfamos contra todos estos seres. Pero seguimos en este mundo, queridos hermanos. Va a llegar un momento en que nosotros después de nuestra muerte vamos a estar en la resurrección y vamos a estar en gloria a la imagen de Cristo, perfectamente Cristo. Pero ahora seguimos en este mundo y nosotros seguimos luchando contra estas huestes, así como Cristo luchó también en este mundo contra esas huestes y triunfó. Así nosotros también vamos a triunfar con Cristo, en Cristo, con toda la armadura de Dios. Con toda la armadura de Dios. Es que estamos llamados a luchar esta guerra contra esas huestes celestiales, contra esos poderes demoníacos que están más allá de la comprensión material y humana, queridos hermanos, que se parecen más al mundo angélico, al mundo sutil, como lo dicen. Y nosotros tenemos lucha contra eso, contra esas huestes, contra esos poderes. Así que, hermano, anímese a esos pequeños triunfos en Cristo. Esos pequeños triunfos en Cristo declaran la sabiduría de Dios en los lugares celestiales. Cuando usted deja un pecado que tal vez nadie es testigo, eso declara la sabiduría de Dios en los lugares celestiales. Y marca un triunfo más sobre estos poderes que están en contra de Dios. Y usted lo hace, hermano, con toda la armadura de Dios. Y eso es lo que vamos a empezar a ver en detalle a partir de la próxima semana. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, esta hora. Te doy gracias, Señor, esta hora, porque podemos estar compartiendo un trocito del Evangelio, un trocito de la palabra. Saber, Señor amado, que en ti tenemos este conocimiento y en ti, Señor, tenemos esta sabiduría que va por sobre todo conocimiento humano. Señor, ayúdanos a pelear esta lucha con tu armadura, amado Padre, con los ropajes de Jesucristo, con los ropajes, Señor, del nuevo hombre, para, Señor amado, cada triunfo pequeño que tengamos, Señor, contra el pecado, contra nuestra ideología, contra los engaños de Satanás. Señor amado, nosotros declaremos tu gloria en los lugares celestiales. Declaremos con estos pequeños triunfos, Señor, tu grandeza, amado Señor, en esos lugares que nosotros no podemos entender. Pero un día, Señor, estando en tu presencia, van a ser claros para nosotros. Y nosotros confiamos, Señor, que ese día llega. Ese día llegará en que vamos a estar ante ti, ante tu presencia. Y vas a revelarnos todo lo que hoy día como pequeños seres humanos que somos no podemos ver. No podemos entender toda tu grandeza. Pero confiamos, Señor, en ti, amado Padre. Y confiamos en la realidad de Cristo, Señor. En la realidad que triunfa sobre todo potestad y dominio que hay en esos lugares. Gracias, Señor amado, y dejamos esta oración en los méritos de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, y buenas noches.